cómo fortalecer y transformar tu cuerpo drásticamente, lo que de verdad funciona, lo que de verdad necesitas. Plan simplificado para pasar de verte débil a fuerte, estético y atlético. Por cierto, por si no me conoces, soy Alberto Arjona, entrenador online, atleta híbrido con más de 10 años de experiencia en el sector y ayudando a decenas de personas a lograr un cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético. Vas a salir de este vídeo sabiendo exactamente el plan simplificado, la base de cómo tienes que entrenar, qué tienes que hacer para lograr ese cuerpo fuerte, atlético y estético para hombres ocupados que tienen poquito tiempo para entrenar, de 2 a 4 días en semana, de 30 minutos a 1 hora y que realmente funcione para ti. Dicho esto, vamos con el primer punto. Vamos a dividir esto en 3 puntos. Primero, base. Segundo, ejercicio. Y tercero, la progresión. Esto es muy importante. Y como ya has visto, lo principal, punto 1, con respecto a la base, nos metemos de lleno en el primer punto, es que tenga una buena base con tu peso corporal, que es lo que se llama calistenia. ¿Vale? Ejercicio con el peso de tu cuerpo. Eso es fundamental. Primero tienes que controlar tu cuerpo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en base. Primero empieza a controlar tu cuerpo. Si no eres capaz de controlar tu cuerpo, ¿qué haces metiendo carga? Si no eres capaz de ser eficiente en un movimiento, ¿cómo crees que metiéndote una máquina que te guía el movimiento y no te da control, no te ayuda a controlar, sino que es algo que te está facilitando el ejercicio, te va a dar realmente ese control para que cuando progreses en el punto 3, avance? Te estás equivocando. Lo que no se usa, se pierde. El cuerpo es muy sabio y quiere ahorrar energía. Si no usa algo, lo pierde. Prueba a ponerte un cinturón lumbar un mes entero. Típico cinturón que se pone en la espalda. El día entero con él. ¿Qué va a pasar? Que tu musculatura se va a deteriorar, se va a debilitar. Y eso va a hacer que te dé problemas en la espalda, molestia en la espalda, etc. Por lo tanto, igual que eso ocurre en la parte central, ocurre en toda la estructura corporal. Cualquier función del cuerpo que no se use se debilita. Siempre. Esto es así. La musculatura tiene 2 funciones fundamentales. Una función dinámica y otra función de estabilidad. Dinámica es hacer el ejercicio, ¿ok? De estabilidad es estabilizar una o varias articulaciones. Si tú entrenas con máquinas para quitar esa parte de controlar el peso de tu cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, fenomenal, empieza a meter peso medianamente rápido, pero la parte de estabilidad no la estás tocando, por lo tanto la vas a perder. Así que va a llegar un punto en el que vas a ir avanzando plom, 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 y te vas a estancar porque hay un punto de vida enterrado que tienes que desenterrarlo para poder seguir subiendo. Y esto es lo que ocurre a la mayoría de las personas por las que se ponen un poquito en forma, pero hay mucha venida, estancamientos, frustraciones en el gimnasio, etc. Porque no han asentado esa buena base. Y esa buena base primero se asienta con tu cuerpo. Esto es muy sabio, ¿vale? Esta de la naturaleza es muy sabia. Y siempre, si tú no puedes soportar X carga, no te va a dar más. Esto es tal cual. Esto es así. Si tú no vas a un trabajo y no soportas X puesto de trabajo, no te van a dar uno superior. Eso es tal cual. Si no soportas, no toleras X cantidad de comida en tu cuerpo, en una comida, no se te va a ocurrir tomar más, te va a sentar mal. Pues esto es igual. Si no controlas el peso de tu cuerpo, no metas carga externa. Pero es que las máquinas son más sencillas, te enseñan el movimiento, no te enseñan el movimiento. Te quitan la función de estabilización y te la inhiben sobre tu cuerpo y te desequilibran, porque el músculo tiene fuerza en la función dinámica, pero en la función de estabilización no. Es un cóctel molotov para lesionarte en cualquier actividad que hagas aparte. En tu deporte favorito es un cóctel molotov, porque tiene algo más de fuerza, poquita, no mucha, pero con muy poco control. Cóctel molotov, dispara un cañón desde una canoa, vuelca. Así que asentar esa buena base es imprescindible y fundamental para después poder meter más carga. Alberto, pero es que los ejercicios con el peso del cuerpo son muy difíciles, ¿no? Lo único que no sabes es tener el plan necesario para ti. Es que no tienes que hacer una dominada, ¿vale? Que es una flexión en la barra. Puedes empezar con ejercicios más sencillos, que directamente vamos a ir en número 2 con los ejercicios que tienes que hacer. Primero, empezamos a quitar capa de la cebolla, ¿vale? Empezamos a quitar la capa más externa, que es la debilidad más externa. Después quitamos la siguiente, la siguiente, la siguiente. Si no puedo hacer una sentadilla, por ejemplo, con 200 kilos,
oye, empieza a hacer sentadillas con el peso de tu cuerpo. Si ni siquiera puedes hacer sentadillas con el peso de tu cuerpo, vale, vamos a sentarnos en una silla, que es una sentadilla 90 grados. Si ni siquiera puedes hacer eso, no pasa nada, sentadilla isométrica en la pared, aguantando en la pared. Es un ejemplo, ¿vale? Pero vamos quitando capa a la cebolla de forma progresiva. Así que lo primero es que construye una buena base. Primero, controla el peso de tu cuerpo y después metemos carga externa, ¿vale? Que esto es, se podría llamar calistenia lastrada, que se le puede llamar de mil formas. O levantamiento de peso, que el levantamiento de peso no es ni más ni menos que ejercicio más sencillo de calistenia en las que se mete más carga. Es decir, un peso muerto no deja de ser un ejercicio de calistenia con el peso de tu cuerpo en el que metemos carga externa, pero no deja de ser un movimiento corporal. Que si yo te lo pongo a una pierna o te pongo un puente de glúteo, que es un movimiento similar, estás trabajando la musculatura en personas principiantes. Calistenia lastrada se refiere a ejercicios un poquito más complejos de autocarga, por ejemplo la dominada, donde se mete lastre, levantamiento de peso, ejercicio más sencillo, como viene a ser un peso muerto o una sentadilla, donde se mete lastre. O en el caso, por ejemplo, de un press de banca, ¿vale? No es el ejercicio que más recomiendo, es una flexión inversa, ¿vale? Donde nos enfatizamos más en metes cargas, pero no deja de ser movimientos corporales, ¿vale? Básicamente, ese mismo movimiento lo usas con tu cuerpo y cuando con tu cuerpo se queda corto, empieza a meter carga externa. Aparte, otro razonamiento mucho mayor para crear esta buena base es la fatiga que crea. Cuanto más carga externa metes en tu cuerpo, más fatiga te crea. Es decir, más te cuesta recuperar. Eso en todos los efectos. ¿Qué quiere decir? Más cansado estás durante el día, etc. Llega un punto en el que sí que para avanzar, pues tienes que meter esa carga externa y tienes que regular la intensidad para estimular sin pasarte. Pero todo lo que puedas aprovechar, sobre todo al principio, por eso si lo haces bien, es que en 3 meses, 5 o 6 meses, es que tu cuerpo muta, es que es otro diferente. Pero básicamente porque si lo haces bien, al principio usas muy poquita carga externa, usas tu cuerpo y ahí es que va súper rápido, va volando. Después sí que obviamente se requiere esa carga externa para que tu cuerpo mute, pero al principio aprovecha esa fase. Así que dicho uno, asentamos esa buena base y eso se asienta asentando, primero controlando, asentando también, mejor dicho, ese peso de tu cuerpo, peso corporal. Ser fuerte en movimiento, mover carga de un punto A a un punto B. Primero tu cuerpo, movimiento simple, empuje, tracción, que nos vamos a los ejercicios. Y con la parte de arriba del cuerpo y con la parte de abajo. Y después nos vamos, cosas de directo, rotulador al suelo. En otros vídeos se me cae la pizarra, seguramente ya lo habrás visto, si no, eché un vistazo a los otros vídeos. Ahora vamos al punto número 2. Vamos a los ejercicios. Y antes de esto quiero que sepas que precisamente esto que te estoy comentando es lo que aplico sobre los miembros del Team Lifting, que es mi asesoría 1 a 1. Si quieres ponerte fuerte, marcado, atlético de este tipo, sin ser un esclavo de gimnasio, eres una persona ocupada que tiene el tiempo justo y no quieres tampoco hacer dieta ultra estrictas que te quiten tu vida social, oye, reserva una sesión conmigo 1 a 1, veo el punto en el que estás, donde quieres llegar y si te puedo ayudar con todo esto, fenomenal, vamos con ello. Dicho esto, al ataque. Número 2. Vamos con los ejercicios. Que ejercicio más que ejercicio, te voy a poner ejercicios para que lo entienda un poquito mejor. Pero realmente son movimientos, ¿vale? Hay 4 movimientos básicos que tenemos que trabajar, que se pueden subdividir en 6. Pero te voy a comentar por qué son 4 y después ya vemos toda la parafernalia que hay alrededor. 4 movimientos. Empuje, tracción, flechita para arriba, flechita para abajo. Alberto, ¿esto qué es? Muy sencillo. Tenemos que enfocarnos en 4 ejercicios. Empuje y tracción de la parte de arriba del cuerpo, ¿vale? Empuje y tracción. Y empuje y tracción de la parte de abajo del cuerpo. Sentadilla y peso muerto, puente de glúteo. Un empuje de piernas es cuando intentamos hundir el suelo hacia abajo y una tracción de piernas cuando intentamos coger algo del suelo hacia arriba, ¿vale? Muy sencillo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te digo que en el tren superior puede haber más movimientos que no son solo 2 y nos enfocamos en 2? Porque en los movimientos de empuje de la parte arriba del cuerpo hay 2 tipos, los horizontales y los verticales. ¿Qué pasa? Que los movimientos verticales esta línea requiere una mayor estabilización del complejo de cuello, hombro y escápula y los verticales engloban los horizontales. Que no quiere decir que no haya que trabajar los horizontales también a la vez, depende de cada persona en concreto, pero tiene una transferencia brutal. Es decir, si tú eres más fuerte haciendo dominadas, el remo con el peso de tu cuerpo va a volar. Si tú eres más fuerte haciendo fondos o press sobre la cabeza, recomiendo fondos porque es mucho más sencillo, requiere menos movilidad, menos estabilidad, menos calentamiento, va a ser más fuerte en un empuje, en una flexión o en un press de banca. Al contrario, no pasa.
La transferencia es mínima. Pero al principio sí. Hasta cierto punto sí que ocurre cuando eres débil. Pero ya una vez que llegas a cierto nivel, tienes que empezar a hacer este ejercicio. Te comento. ¿Qué tenemos que hacer? Empezamos primero con los movimientos horizontales, ¿vale? Con la parte de arriba del cuerpo. Los ejercicios que necesitamos hacer. Los movimientos horizontales, que son remo con el peso del cuerpo y flexiones. Remo con el peso del cuerpo, Australian chin-ups o pull-ups. Recomiendo que sean chin-ups, con la palma de la mano hacia arriba. Mucho más simple, ¿vale? Son mucho más sencillos de hacer. Muy sencillo. Primero con poquita inclinación y vamos aumentando la inclinación cada vez más. Cuando ya este ejercicio lo controles bien y puedas meter una buena inclinación, empezamos a hacer dominadas asistidas con banda elástica o con los pies en el suelo. Recomendación, con banda elástica. Y te comento esto porque el remo llega a un punto que no tiene más transferencia hacia la dominada. Entonces ahí en ese punto tenemos que empezar a compaginar dominada y remo. Si se compagina, sí ayuda, pero si se hace único, no tiene transferencia. Al contrario, sí. De la dominada al remo, sí. ¿Vale? Es como en cascada. Si mejora la dominada, mejora el remo. Pero si mejora el remo, la dominada mejora muy poquito a poco. Por lo tanto, llega un punto en el que cuando ya controlas un remo con buena intensidad, hay que empezar a meter dominada asistida. Posiblemente ya alguna dominada incluso te pueda salir con el peso de tu cuerpo, pero tienen que salirte un mínimo de 4 repeticiones controladas, incluso yo te tiraría 5 o 6 para hacer ese movimiento. Si no, metemos banda elástica, de banda elástica más gruesa que te ayuda más, a banda elástica más fina. Dominada, aquí me refiero supina, chin-up, o dominada supina, en este gesto. Vamos con los empujes. Con respecto a los empujes, empezamos con los horizontales, con flexiones. Igual que con el remo, la flexión empezamos en rodillas, luego en punta del pie, luego flexiones declinadas, se puede meter en déficit, es decir, con las manos en altura para bajar un poquito más. Y a partir de este punto ya puedo empezar a tocar fondo en bandas, en barras paralelas, asistidos con bandas elásticas. O bien fondo entre bancos, ¿vale? Esta es la opción también que tienes. Se va haciendo todo a la vez, ¿vale? Al principio sí que depende del nivel que tengas, posiblemente tan solo tengas que hacer las flexiones y los remos, pero llegado a cierto nivel hay que empezar a compaginarlo, ¿vale? Un nivel, una progresión más fuerte de remo y flexión y una regresión, ¿vale? Más sencilla, más simple de dominada y fondo. Estos se siguen manteniendo y estos son donde busca mejorar. Va a llegar a un punto que aquí no va a poder mejorar mucho porque la fuerza se lo van a llevar a esto y va a llegar a estos dos fatigados. No pasa nada. Es lo que suele ocurrir, ¿vale? Y luego vamos con la parte de abajo del cuerpo. Aquí, ¿por qué no ponemos dos empujes de tracción? Vale, no ocurre esto porque la transferencia que tiene, transferencia se refiere a estimulación muscular. De la musculatura implicada en una sentadilla a la musculatura implicada en un peso muerto es brutal, ¿vale? Prácticamente como la de la transferencia que hay de un fondo a una flexión. Pero, sin embargo, de una flexión a una dominada, ¿qué transferencia hay? Sí, hay mínima, pero es casi inocua. Por lo tanto, por eso la parte arriba del cuerpo, el complejo de cuello, hombro y escápula, es un poquito más complejo para la redundancia y requiere de más movimiento. Más simple y más complejo. Ahora vamos con el tren inferior. ¿Qué tenemos? El empuje, que es la sentadilla y el peso muerto. Sentadilla, igual, con diferentes niveles. Empezamos directamente con sentadillas isométricas en la pared. Una vez que controlamos sentadilla isométrica en la pared, empezamos a meterle dinamismo. Subiendo y bajando, ¿vale? Al principio hasta la mitad. Cuando ya vayas pudiendo, va dándole más recorrido, bajando más, hasta que ya hacemos la sentadilla completa. Después empezamos a hacer sentadilla globe, que es meter carga adelante. Y igual, que no te lo he comentado, aunque esto va de progresión, con respecto, ya te lo comentaré en el punto 3. Y aquí vamos haciendo con la sentadilla, ¿ok? Ya hemos empezado, hemos desbloqueado ahí esa carga, que la sentadilla la vamos a desbloquear, la carga mucho antes que en las dominadas y en los fondos, 100%. Vamos después con el peso muerto. Alberto, peso muerto me da miedo. Normal, y debe darte miedo. No miedo, sino respeto. Si no lo has hecho nunca, no se puede empezar directamente por peso muerto. Primero tienes que tener una buena disociación lumbopélvica. Es decir, que sepas cuándo se flexiona la columna y cuándo se flexiona la espalda. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer no es peso muerto, tienes que hacer puente de glúteo. Eso te va a ayudar a activar el glúteo, que la mayoría de las personas, el glúteo está dormido y eso provoca mucha molestia en la espalda. Empezamos con el puente de glúteo, primero con las dos piernas, luego con una, luego en déficit incluso, en fin, lo vamos complicando hasta que llega un punto que compaginamos ese puente de glúteo con peso muerto con una mancuerna entre las piernas. Después seguimos con dos mancuernas, una mancuerna entre las piernas directamente porque la carga del centro de gravedad está más cerca. Cuando haces peso muerto
con mancuernas, con 2 o con barra. Estas son las rodillas, ¿vale? Y este es el centro del cuerpo. Vale, estas son las rodillas, ¿ok? Y este es el cuerpo, el centro de gravedad. Si tú haces peso muerto con una mancuerna, la mancuerna cae entre las rodillas, la carga que soporta la espalda, porque ya te digo que la primer día no lo vas a hacer bien, y es normal, no pasa nada, no hay que tenerle miedo al movimiento, ni te va a hacer daño si lo haces controlando y demás. Aquí, toda la cadena posterior va a poder estabilizar mucho más y la transferencia, ese control que ha cogido del puente de glúteo, lo vas a saber transferir más que aquí, porque la distancia es mucho mayor. Y esto es una palanca, ¿vale? Y cuanto mayor es, más cuesta. La típica palanca, no la palanca con la que nos ayudamos, sino la que cuesta, la contraria, ¿vale? Como una pinza de la ceja, para que te haga un poco una idea, ¿ok? Pues esto pasa lo mismo. ¿Qué ocurre con una pinza de la ceja? ¿Vale? Cuando te saca la ceja, si te coges la pinza por la parte final, ¡plop! Muy sencillo, pero cuando la cojas por la parte más trasera, cuesta, ¿no? Pues esto, lo mismo. Esto que lo tenga en cuenta. Vale. Esto es como tenemos que proceder con el peso muerto. El punto 2, con los ejercicios. Vamos al punto 3 con respecto a la progresión, ¿vale? Directamente cómo tenemos que hacer esto. Ok, perfecto. Que empezamos con calistenia y esa calistenia la mantenemos, lo que pasa es que ya ha llegado a cierto nivel, ya hablamos de calistenia lastrada. Podemos progresar hacia calistenia simple. Si no tienes material, se puede jugar con ejercicios de peso del cuerpo, con sentadilla pistol, se puede jugar de muchas maneras, ¿vale? Y el tren superior se puede hacer a una mano, pero recomendación, siempre que sea posible, añadir algo de carga hasta donde pueda, ¿vale? Imagínate que tan solo, me dicen, no, Alberto, es que tan solo tengo 5 kilos de material, no pasa nada, con esos 5 kilos nos apañamos. Pero hasta 20 kilos es sencillamente asequible tener para poder hacer ejercicio, ¿vale? En casa, si tienes que entrenar en casa porque tengas muy poquito tiempo o en un parque, perfectamente, lo podemos hacer, ¿ok? Vale, vamos con la progresión. Lo primero que tienes que entender, que estos ejercicios se entrenan todos los días, es decir, frecuencia 3. Alberto, todos los días, ¿no has dicho que no tienes que ser esclavo del gimnasio? Es que para mí todos los días son 3 días a la semana, ¿vale? Días alternos, todos los días que vas a entrenar. Frecuencia 3, lunes, miércoles, viernes. Lunes, jueves, sábado, como quieras. Martes, jueves, sábado. Frecuencia 3, 3 días en semana. ¿Que va justo de tiempo? Frecuencia 2, se puede hacer, sin problema. Entrenamiento levemente más largo, ¿vale? Pero que a lo mejor tienen a 50 minutos, 55, una hora, pero se puede hacer sin problema. Si vamos justo de tiempo, se puede acortar los entrenamientos, pero eso ya no te voy a decir cómo hacerlo porque te puedes pasar de rosca y te puede hacer daño. Eso lo tengo que hacer yo guiado, 100%, porque no me fío de que te pueda hacer daño, ¿ok? Porque ya habría que meter técnicas más complejas, descanso aquí un poco más corto, más ajustado, series en fatiga, y eso hay que ver para quién hay y para quién no hay. Así que dicho esto, todos los días hacemos estos ejercicios, ¿vale? Uno de cada, posiblemente tengas que hacer, y seguro, más ejercicios de calentamiento, una buena rutina de movilidad, tengas que hacer trabajo de estabilización, te digo desde ya, del complejo cuello, hombro y escápulas, tipo trabajos rotadores, van pull apart, W, y también vas a tener que hacer trabajo de estabilidad de la zona central, de la zona media, que yo te digo que el abdomen va a requerir en la parte anterior un poquito más de trabajo, 100%, porque va a estar débil, ¿vale? Y durante todo el día está prácticamente desactivado y la cadena posterior no es que esté desactivada, pero se activa bastante más haciendo la sentadilla y el peso muerto que lo que es el abdomen en sí. Por lo tanto, y por toda la carga que sufre el lumbar, recomendación, siempre que metamos un ejercicio de estabilización de zona central, ya sea una plancha, ya sea un ejercicio en cuadrupedia, pero que esa parte central esté bien fuerte, ¿ok? Eso es súper importante. Vale, una vez que te he dicho esto, frecuencia 3, ¿cuántas series hacemos de cada ejercicio? Pues mira, entre 2 y 4 series, ¿vale? Dependiendo de si entrenas 2 días, 3 días, de la parte arriba del cuerpo menos series, si haces todos los movimientos, porque tienes que dividirlos, si haces solo 2 movimientos tira por más series, de la parte, todos los movimientos me refiero, los 4 de la parte de arriba, ¿vale? El simple y el complejo, porque están empezando en un punto un poquito más fuerte. Si solo son 2, vete a por las 4 series. Y de la parte de abajo del cuerpo, aquí sí te diría que tire por la parte media-baja, 2-3 series. ¿Cómo que 2-3 series, Alberto? Muy sencillo. Tiene más transferencia, ¿vale? Digamos que una serie de sentadilla contaría como media serie aproximadamente o un poquito más, 0,5 entre 0,5 y 0,75, depende de la técnica que tengas tú en particular, que eso es otra cosa que te voy a comentar a continuación, al peso muerto. Ahora en inglés, BL. ¿Esto qué es, Alberto? Esto son cosas de planificación y programación más complejas, pero que lo tengas en cuenta. ¿Vale? Que una serie de sentadillas ayuda al peso muerto como si hubiera hecho 0,75 series. Y una serie de peso muerto ayuda a la sentadilla como si hubiera hecho
Aquí un poquito menos, 0,25, 0,50, depende de cómo sea tu técnica de peso muerto, si involucras más la cadena anterior, menos, eso ya depende de tu estructura anatómica particular y concreta, ¿vale? Por eso, esto que te he explicado que tan simple, te lleva semanas y meses y tu cuerpo ya ha mutado, ¿vale? Tu cuerpo ya es otro completamente diferente, tenlo en cuenta. Vale, dicho esto, siguiente que tenemos que tener en cuenta con la progresión, la carga, ¿vale? Yo te he dicho, con la parte arriba del cuerpo, cuando lleguemos a esos fondos con carga y esas dominadas con carga, con lastre, pues empezamos con 1,25 kg, 2,5 kg, 3,75, 5 kilos, sin prisa. ¿Ok? Otra cosa importante con respecto a la progresión. Empezamos con movimientos lentos, bajada lenta y subida controlada. Después, pues, incluso con pausa baja en algunos casos, series más cortas, de menos repeticiones. Después podemos ir pivotando hacia series un poquito más largas de repeticiones porque quitamos la bajada lenta, simplemente bajamos de forma controlada, bajada muscular, como me gusta llamarlo, que es reteniendo un poquito para aprovechar esa fase excéntrica para mejorar la técnica y ganar más musculatura, y quitamos esa pausa, pero sin pegar rebote. Por lo tanto, cada repetición cuenta como una, porque si te pido que bajes lento, que haga una pausa abajo y que subas controlado, tirando lento, lo único que va a pasar es que cada repetición va a valer como dos casi, ¿vale? Tenlo en cuenta. Vale, pues dicho esto, tienes que empezar a meter carga, tanto en dominadas como en fondos, como en sentadilla, como en peso muerto. Sentadilla directamente la carga empezamos a hacer la frontal y llegado a cierto punto, cuando ya te cueste la estabilidad, ¿vale? Los brazos no puedan, sentadilla frontal o trasera, depende de la movilidad que tengas. Recomendación, meter alguna serie de sentadilla trasera y sentadilla frontal, aunque sean media o zancada, algún ejercicio frontal, primero para seguir con ese control de la zona media y que sea donde siga más activo y trabaje más. Y luego, punto 2, porque tiene mucha más transferencia la sentadilla frontal hacia todo el cuerpo que la trasera. Solo esto que lo tengan en cuenta. Que no es blanco o negro, ¿vale? Pero la sentadilla con la barra de atrás va más decantada a demostrar fuerza y la sentadilla con la parte de adelante va más demostrada a trabajar esa fuerza y trabajar esa musculatura funcional. Tenlo en cuenta, ¿ok? Y en el peso muerto lo mismo. Ya te he comentado que el peso muerto, primero, puente de glúteo a una pierna, después esa progresión, en el peso muerto directamente empezaremos peso muerto con una mancuerna, como ya te he dicho, en el punto 2 con respecto a los ejercicios, después peso muerto con dos mancuernas para que sigas estabilizando a nivel escapular, porque ya te he comentado que sí, esto es muy sencillo. El remo no lo he metido como principal, pero es que he contado el peso muerto, ¿vale? Y el peso muerto te lo cuento por la estabilidad que tiene a nivel de complejo de cuello, hombro y escápulas. Así que antes de meter la barra para que estés desequilibrado y no sepas cómo hacerlo, se tiene que meter con mancuerna, una mancuerna en cada mano, ¿vale? No levantándola, sino hacerlo con mancuerna. Eso te va a permitir una estabilidad en todo el cuerpo y ocurre como con la sentadilla Glover, que es la sentadilla que coges aquí. Una vez que ya controla esto, pues vamos al peso muerto con la barra directamente, ¿ok? Vale, pues hasta aquí el apartado 3 de progresión. Y siempre anotar todo lo que ha hecho e intentar mejorar en algún punto, en algún aspecto. Y otra parte importante, la técnica, ¿vale? La técnica de los ejercicios. Tienes que adaptar la técnica a tu propio cuerpo, no tu cuerpo a la técnica. Tu cuerpo tiene que adaptarse a la técnica en un 20% al ejercicio y el ejercicio tiene un 80%. Eso depende de tu anatomía particular. Y la técnica no es siempre igual, va evolucionando a medida que vas fortaleciendo más tus puntos fuertes, a medida que vas no enfatizando, sino solventando solventando los puntos débiles y vas eliminando ese equilibrio. A medida que va pasando esto, la técnica va evolucionando, ¿vale? Igual que evoluciona tu cuerpo, tus palancas van a ser diferentes, tu técnica va cambiando. ¿Y cómo sabes cuál es esta técnica? Pues mira, eso o bien te grabas y te tiras 20 años, prueba, ensayo, error, aprendizaje y pues, estudia biomecánica, estudia anatomía, eres un friki de esto, te sacas tu carrera de ciencia del deporte y demás, o otra opción fácil, apalancarte en alguien que ya lo ha hecho. Oye, que puedo ser yo o puedo ser otro entrenador, ¿vale? Con el que más case. Pero si quieres que sea yo, que esto es lo que aplico sobre los miembros del Tenji Lifting, aquí te voy a dejar para mi asesoría 1 a 1, te voy a decir mi sesión 1 a 1. La sesión 1 a 1 es lo que tiene el enlace de Calendly, ¿vale? Tiene el calendario para que reserve una llamada conmigo 1 a 1, que voy a ver si esto es para ti, ¿vale? Veo el punto en el que estás, lo que quieres lograr, veo qué es lo que te está faltando, cuál debería ser tu plan y en base a ese plan que te dictaría, te ofrecería trabajar juntos o no. Y te ofrecería trabajar juntos en mi plan 1 a 1, personalizado. Primero te enseño, obviamente, hay que enfatizar más la técnica funcional para ti. Diga lo que diga, si tu cuerpo no ha mutado, es así. Y después
sin dejar de lado la técnica, hay que buscar la progresión. Cómo mejorar, porque cada vez va a costar más mejorar a la vez que la técnica se va manteniendo y va evolucionando de forma eficiente y vamos solventando puntos fuertes, puntos débiles, desequilibrios, todo esto, y vamos hacia arriba. Primero nos enfocamos mucho más en la técnica y después en la progresión del entrenamiento, y más que la progresión, en la programación y planificación del entrenamiento para adecuarlo a ti, ¿vale? De más simple a más complejo. Así que espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya servido. Este es el plan detallado que tiene que seguir una persona ocupada para transformar drásticamente su cuerpo, empezando con calistenia y después metiendo lastre, si quieres llamarlo de alguna manera. Básicamente es, primero controlar tu cuerpo, después meter carga externa. Dicho esto, espero verte en la sesión 1 a 1. Solo quiero gente seria y comprometida, porque todo esto lo logras sin ser un esclavo del gimnasio ni de dieta estricta. Sí, por supuesto, pero nadie te va a quitar a entrenar de 2 o 4 días en semana, de 30 minutos a 1 hora. Menos de eso, oye, no es que no puedas, es que no tienes compromiso y realmente esto no es importante para ti. Y si estás mucho tiempo estancado y tu cuerpo no te ves como te gustaría, sabes que te sientes como el culo, porque yo he estado ahí. Así que si realmente es una prioridad para ti, ese tiempo lo sacas. Dicho esto, no te doy más caña. Ya, hasta aquí está bien el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Chao.